La primera crisis grande del capitalismo mundial se dio hacia 1873, más o menos, cuando Avellaneda se hizo presidente. A Avellaneda le han hecho una mala fama por una mala interpretación de algo que dijo. Cuando dijo que la Argentina iba a pagar sus deudas ahorrando sobre la sangre y la sed de los argentinos. Eso lo habrán escuchado, una cosa por el estilo, digamos. El hambre y la sed de los argentinos. Vamos a pagar nuestra deuda a pesar del hambre y la sed de los argentinos. En realidad, la historia es la siguiente. La pretensión de los acreedores era la entrega total de todas las palancas financieras de la Argentina, a cambio de un crédito que nos sacara de la deuda, sin terminar con la deuda, por supuesto. Estaba empezando a madurar el crédito Baring en esa época. El de Rivadavia, ¿se acuerdan? Y Avellaneda dijo, no, yo le voy a pagar menos a los empleados estatales, pero la Argentina no va a someterse a la dictadura internacional del capital financiero, que en esa época era menos potente que ahora. Y lo logró. A un director del Banco de Londres y Río de la Plata, que se quiso hacer el loco en Rosario, lo mandó de vuelta a Londres. Se armó un escándalo. Entonces, es verdad que Avellaneda ahorró sobre el hambre y la sed de los argentinos, y lo dijo, pero no enfeudó al país. Al contrario, sacó adelante leyes proteccionistas de la industria, y el primer desarrollo industrial de la Argentina se ve con Avellaneda, como producto de una crisis mundial donde de golpe la Argentina no estaba en condiciones, porque no estaba en condiciones, de mantener su parte del pacto colonial, digamos. Lo que quería adquirir en Inglaterra no lo podía adquirir porque Inglaterra también estaba con la industria parada. Entonces tuvo que hacer su propia industria. Y en ese momento nace la industria argentina moderna, bajo la protección que le da la negativa de Avellaneda a someter todas las finanzas de la Argentina a la voluntad de los bancos británicos y franceses. Avellaneda hizo cosas buenas y cosas malas, pero esa en realidad es una cosa buena que tiene mala fama porque Avellaneda no era mitrista, y era del interior, y los mitristas querían volver a gobernar el país como habían hecho con Mitre. Pero la verdad es que ahí estuvo bien, aunque a nosotros nos duela, y yo no hubiera querido ser empleado público en esa época. Pero la verdad es esa. Esa crisis, la gran crisis de 1873, cuya consecuencia última fue la crisis de 1890 y cuya nieta consecuencia fue la Primera Guerra Mundial. Miren si tuvo consecuencias esa crisis del 73. Esa crisis dio origen a la industria argentina. Y mucho más interesante todavía es percibir que la crisis de 1930, la horrible crisis de 1930 con la cual cae Irigoyen y la oligarquía se apropia del gobierno, con Justo, con Uriburu y con Justo, aún la oligarquía se vio obligada a tolerar contra su voluntad el crecimiento de una industria argentina de, como se dijo después, sustitución de importaciones, porque ahí sí que Inglaterra se centró en sí misma, se centró en sus dominios, digamos, blancos y anglófonos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, se centró en la hiperexplotación de la India y se cerró, y la Argentina, que no era colonia británica, tuvo que soportar que un vicepresidente, el Julito Roca, fuera en Londres a decir, no, pero nosotros somos parte integrante del Imperio Británico, y no le dieron bola. Porque los ingleses siempre se rascan para adentro. Pero la Argentina se vio obligada, la oligarquía argentina se vio obligada a tragar el amargo Fernet puro, sin Coca-Cola, en una botella entera, de la industrialización, cuya consecuencia final fue, como todos los que estamos aquí sabemos, la llegada del peronismo al poder. Una Plaza de Mayo, donde los trabajadores, que no tenían lugar en la Argentina preperonista, lo señalaron con el dedo a un señor que estaba en el balcón de la Rosera y dijeron, vos sos nosotros. Te vamos a seguir. Vamos a dar la vida por Perón. Eso es consecuencia de la crisis del 30, a pesar de que la oligarquía gobernaba.
No se imaginan la suerte que tenemos, no solamente porque hubiera sido un desastre. Y acá está lo que el compañero decía, por eso yo decía que Rafael creo que era el que estaba diciendo que estábamos en el mejor de los mundos. Es por eso que yo creo que esta es una gigantesca oportunidad para la Argentina. Porque ellos están con problemas muy serios, graves. Y por suerte hay un gobierno de signo nacional y popular en el poder. Débil y con problemas, al cual tenemos que sostener, pero en cuyo seno vamos a librar el debate que haya que librar. Porque este gobierno es el gobierno que tiene la oportunidad histórica de un mundo capitalista global en peligro, con un poderoso competidor que no se guía por las reglas del capitalismo y que, por supuesto, con el cual hay que negociar a cara de perro, porque los chinos no te regalan nada, pero tampoco te roban si vos no te dejas robar. No se meten adentro de tu política, ni para ayudarte ni para atacarte, o sea, te dejan hacer la política interna. Entonces estamos nosotros en el poder, contamos con la posibilidad de apoyarnos en la China, que es además nuestro principal cliente hoy en día, y de apoyarnos también en la potencia diplomática a la cual se ha reducido Rusia, pero no es poca cosa, porque en el Consejo de Seguridad Rusia tiene un voto. Forma parte del quinteto que gobierna el mundo, porque no jodamos, el mundo está gobernado por el Consejo de Seguridad, no se hagan ilusiones, digamos, desde el punto de vista político, el mundo es un mundo gobernado por 5 países, los 5 que componen el Consejo de Seguridad. Desde el punto de vista estrictamente político. Las decisiones del Consejo de Seguridad, que son las decisiones que impone o no impone las Naciones Unidas, las toman 5 países, uno de los cuales es Rusia y el otro es China. Muy bien, los chinos son nuestros socios, los rusos son socios de los chinos. Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que son los otros 3 miembros del Consejo de Seguridad, están con graves problemas. Inglaterra, Francia y Estados Unidos son los países que siempre han sido los socios tradicionales de los sectores internos de la Argentina que siempre se han opuesto al desarrollo autónomo, autocentrado e industrial. Si no aprovechamos esta, somos una manga de estúpidos. Iba a decir otra cosa, pero digamos, somos una manga de estúpidos. Efectivamente, es una oportunidad increíble. Ahora, partimos desde el fondo del tacho. Sí, partimos desde el fondo del tacho. Fuimos tan pícaros que en 2015 hicimos todo lo necesario para ayudarlo a Macri a que llegue al gobierno. Ya está. No lo vamos a volver a hacer. Pero bueno, hagámonos cargo que nos mandamos una macana grande. Una macana grande. Bueno, el macrismo, es decir, la representación. Para mí el macrismo en realidad no es un partido político argentino. Yo personalmente creo que es una fuerza de tarea cívica de ocupación. Y que si ustedes miran cómo piensan, descubren que piensan muy parecido a como pensaban los blancos sudafricanos respecto a los negros. Yo conozco a los blancos sudafricanos, y a los negros también, y conozco algo de Sudáfrica. Tuve el honor de haber estado enviado por Telam en los funerales de Nelson Mandela. Y me sorprendió muchísimo lo que aprendí ahí. Ahí me di cuenta lo que era el macrismo. Lo digo de veras. Entonces digo, un partido así, hoy en la Argentina, carece de posibilidad política, salvo que se la regalemos como estúpidos. Y si el poder político no está en manos del partido de ocupantes extranjeros, pero entonces tenemos que ser doblemente estúpidos para no aprovechar la enorme ventana que significa para nosotros las dificultades en que se encuentran nuestros enemigos tradicionales de la industrialización, internos y externos, y las posibilidades de apoyo que tenemos con un país cuya economía no gira en torno a la acumulación. Y que sus relaciones internacionales, por lo tanto, tampoco giran en torno a la acumulación. Gira en torno a otras cosas. En el poco tiempo que tengo ya está, no voy a decir más nada, solamente digo,
Tenemos una enorme oportunidad por delante. Depende de nosotros poder salir del pozo. Y si aprovechamos la oportunidad, la salida va a ser mucho más rápida de la que todo el mundo se imagina. Y voy a hacer un último agregado. El ruso Gorokovsky iba a decir algo. Y para colmo tenemos al Papa de nuestro lado. Que no es una tontería. En este mismo instante, Estados Unidos está conspirando con la derecha eclesiástica para que el próximo Papa no sea como este. Les cuento, en este mismo instante, yo estaba hablando la vez pasada con un conocido que está muy vinculado a Francisco, y que me decía, nosotros sabemos que pasa esto. Hay un tal Moliné que está acaudillando a los sectores conservadores con apoyo de los protestantes. O sea, resulta que el Papa católico que hay ahora no es lo suficientemente protestante, parece. Entonces le están haciendo, en nombre de la ortodoxia católica, una movida interna con apoyo de los puritanos de Massachusetts. Bueno, cosas de la iglesia. Yo bastante tengo con los míos, así que no me voy a meter en las cosas de los demás. Pero volviendo a lo central, en esta coyuntura estamos en condiciones reales de dar importantes pasos hacia la recuperación de la autonomía nacional y la industrialización. Solamente digo una cosa, y esto es mi manera de ver las cuestiones. Solamente desde el Estado va a ser posible. Va a haber, por supuesto, empresarios privados que se sumen, pero trabajadores y Estado son el núcleo de esto. No hay otro núcleo. El Estado y los trabajadores somos el núcleo. Hay empresarios que se suman, pero los empresarios no son fundamentales, son importantísimos. Tipos como Sigman, por ejemplo, el que trajo la vacuna acá. Yo me saco el sombrero, pero ojo, porque realmente el eje está en el Estado Nacional y los trabajadores. Vieja combinación que cuando se pone en marcha ya sabemos lo que nos trae. Todavía hoy, pese a todo lo que sucedió en el medio, seguimos disfrutando de lo que recibimos, de nuestro propio esfuerzo, además, en una década, del 45 al 55. Bueno, estamos en una ocasión que nos permitiría ir más allá todavía. Y con esto cierro. Ya está. No sé si abrimos los micrófonos, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una lista ahí. Pepe. No, desde ya, perdón, un cachito. Gracias, magistral, Néstor, pero por supuesto que debe haber un montón de preguntas porque tus reflexiones con fundamento mueven a la pregunta. Así que abrimos el espacio de preguntas para los compañeras que quieran preguntar. Hay algunos que se están anotando por el chat, por lo que veo, con lo poco que conozco de esto. Pepe, vaya dando la palabra, en todo caso usted, así sí. Ordenamos el mecanismo, ¿sí? La primera pregunta es de Palumbo, y la segunda es un número de teléfono que no lo conozco. Así que Ludmi me parece que, Ludmila. Así que bueno, primero sí, Palumbo, primero Palumbo. Gustavo y después Ludmila entonces, ¿sí? Vos sabés que soy caballero, así que primero la dama, por supuesto. Ya no va eso, ¿eh? Ya no va eso. Eso es machismo puro, así que preguntá vos. Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Vos hablabas que teníamos una oportunidad histórica, coincidías con lo que decía Claudio Rafael, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para aprovechar esa oportunidad histórica? Bueno, mira, yo lo que creo que el primer paso que hay que tomar es fortalecer al actual gobierno, y es un paso político el que tenemos que dar. Aplastar a la fuerza cívica de ocupación en las urnas en 2021. Ese es el primer paso. Yo sé que no respondo a lo que vos querés que te responda, pero si no subimos ese escalón, no subimos la escalera. Ahora, vos lo que querés saber es qué más creo que hay que hacer. Bueno, te contesto rápidamente. Por empezar, tenemos que buscar la manera
de reconstruir el sistema de unidad latinoamericana. Y generar un sistema que sea independiente de las características políticas de los gobiernos que estén en el poder. Es decir, un UNASUR mucho menos ideologizado todavía de lo poco ideologizado que ya era el UNASUR. Eso por un lado, por empezar. En segundo lugar, creo que hay que terminar con todo el legado podrido de la década del 90, con todo el legado podrido, todo. Creo que en todas aquellas áreas de carácter estratégico, tenemos que ponernos en la misma disposición de ánimo en la cual a medias nos pusimos para enfrentar al virus. Primero la salud y primero la vida. Entonces, no puede ser, ya que estoy hablando con compañeros del sindicato de gas, no puede ser que la distribución de un bien esencial para la vida de los ciudadanos y la producción esté en manos privadas. No puede ser que sirva para dar ganancias. No tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Me apretó este y este para sacarme una foto, este y este, porque yo lo que estoy haciendo es bajar el volumen. No sé quién habló, pero... Bueno. No, déjalo. Bueno. No tiene sentido. Es decir, el Estado tiene que volver a ser el Estado que los argentinos logramos crear en la primera década del peronismo. Tiene que volver a hacer eso. No puede ser que la planificación urbana esté en manos del sector privado. Es una locura. La Argentina no tiene más planificación urbana. ¿Saben a dónde lleva eso? Al medievo. ¿Y saben cuál es la muestra más clara del medievo urbano que vive la Argentina? Los countries. ¿Saben qué son los countries? Son el nombre que tienen los guetos. Los viejos guetos medievales, que eran los barrios de los comerciantes del medievo, hoy se llaman countries, donde se juntan todos los que más o menos tienen unos mangos y quieren hacer su propio estilo de vida. Y cuando llegan al gobierno, tratan al país como si ellos vivieran en el country cerrado por rejas de la Casa Rosada, y el resto son la negrada que está fuera del country. Hay que hacer una transformación urbana definitiva. Hay que, los recursos naturales estratégicos no pueden quedar al servicio de la acumulación del capital, o mejor dicho, sí, tienen que quedar al servicio de la acumulación del capital social de los argentinos. Todo capital es social. Bueno, Cholvis habrá hablado bastante de esto. Yo no quiero tampoco irme a Cholvis, que les habrá hablado de la Constitución del 49, no me cabe duda. Pero de alguna manera la Constitución del 49 es el punto de inicio. Y tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar a todo el país en términos de salud pública. A ver, el hacinamiento sirve para que se propaguen los virus. Entonces tenemos que construir barrios y viviendas en los cuales la gente viva en dignidad y todo el mundo se pueda cuidar de sus casas si hay un virus. Por ejemplo... Ese que sí nombró sobre las constituciones. ¿Necesitamos tener en este momento en la Argentina una flota mercante? Necesitamos. Entonces, Astillero Río Santiago tiene que dejar de ser el astillero de la provincia de Buenos Aires y ser el corazón de una industria de astilleros nacionales, del Estado Nacional, para volver a tener nuestros barcos. INVAP, el sistema científico-tecnológico, todo eso se tiene que potenciar como lo lograron hacer en torno al virus. Es decir, lo que pasó en el virus fue que los científicos argentinos les dijeron, muchachos, presenten proyectos. Empezaron a presentar proyectos a lo loco. La Argentina está produciendo ahora barbijos de uso civil antivirus. ¿Ustedes se podían imaginar hace un año eso en la Argentina? Fueron meses, unos pocos meses de trabajo de nuestros científicos y tecnólogos, que por otra parte son una de las cosas que no pudieron destruir estos tipos, puestos al servicio del país, así de fácil.
La banca, no puede ser que le tengamos que rogar a los bancos extranjeros, además, que bajen la tasa de interés. ¿Qué es eso? Acá hay que volver a la nacionalización de los depósitos de Perón de 1974. Si es plata de los argentinos, ¿por qué tiene que venir un gallego de mierda a decidir dónde va la plata de los argentinos? Para colmo, como los dueños del Banco Santander, la familia Botín. Bueno, esto es lo que creo yo. Y además, y esto les toca a ustedes, compañeros del movimiento obrero, una absoluta y total unidad en la diversidad dentro del movimiento obrero, pero una potente unidad en la diversidad. Porque sin esa unidad no se va a poder sostener nada. Esto, acá hablo ya como compañero, como político y compañero. Es crucial. Para lograr la Argentina que necesitamos, es más importante probablemente, yo sé que se van a enojar conmigo, pero es más importante probablemente que el movimiento obrero se unifique a que obtenga un 1% más de aumento para ganarle un poquito más a la inflación durante un año. Un año, no les pido más que un año. No les pido más que un año. Es más importante la unidad que eso. Miren, ahora soy un jubilado, pero toda mi vida he sido un asalariado. Así que yo sé lo que es el 1% de diferencia, ¿eh? No me la cuenten. Yo sé lo que es laburar en negro, sé todo. Conozco todas la situación de los asalariados. Pero hoy es fundamental. Sin el apoyo de un movimiento obrero real, no dividido, sino que unido en su enorme diversidad. Y cuando digo enorme diversidad no me refiero a las componentes de los dirigentes, sino a que realmente uno de los peores legados que tenemos de la década del 90 es que la clase trabajadora argentina es mucho más heterogénea de lo que era en la década del 70. Bueno, eso tiene que estar representado en el hecho de que, bueno, hay distintas maneras de ver el mundo de los distintos trabajadores argentinos. Bueno, eso hay que lograr superarlo y unificar todo como base de sustentación. Entonces, nacionalización de empresas básicas, firme control de la banca extranjera, yo no digo nacionalizar toda la banca, pero firme control, muy firme, capitalización de los recursos naturales que se exportan. La cantidad de guita que ha salido de este país, de la mina de Catamarca, que nadie sabe cuánto se fue. Bueno, nadie sabe cuánto se fue, pero sabemos que se fue, porque la Universidad de Tucumán hizo el cálculo sobre una muestra que consiguió de los barros que mandaban a Rosario. No les cuento, no les quiero amargar la vida. Necesitamos tener un servicio de guardia costera feroz para sacarnos de encima los barcos extranjeros que se llevan la riqueza íctica argentina. Necesitamos pelear la unidad territorial. O sea, necesitamos convertirnos en un país en serio. Y eso solamente se logra, me parece a mí, sobre la base de una economía sólida, con una potente presencia del Estado y con una clase trabajadora que banque lo que haya que bancar. Los demás también están bien, yo no estoy en contra, digamos, quiero aclarar, yo no soy el movimiento proletarios del mundo unidos y el resto que se caguen. No, de ninguna manera. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Pero como decía Lincoln, no Marx, Lincoln, el trabajo es anterior al capital y por lo tanto es más importante que él. O sea, el Estado tiene que servir a los que trabajan y de esa manera va a servir al capital. Dar vuelta a la ecuación. Si querés te sigo dando la receta, Gustavo, pero creo que con esto más o menos ya te doy una idea para dónde pienso. Gracias.